Profundo es el mar, profundo es el infierno, pero el orgullo y la venganza son más profundos aún, ya que estos se enrollan como un gusano venenoso sobre los cimientos del alma. En un pueblo de Texas, hacía ya muchos años, existía un problema muy común entre los vecinos, sobre todo entre las mujeres, quienes se quedaban a cargo de la casa mientras sus maridos salían de cacería al desierto, y otros a trabajar con los caballos y ganado. En dicho pueblo vivía un padre y su hija llamada Allison, quienes no hacía mucho tiempo habían perdido a la que era su esposa y madre respectivamente. Aunque los días se habían tornado grises para los dos, rápidamente se adecuaron a las tareas diarias que la difunta mujer solía llevar a cabo. Su padre atendía un pequeño puesto donde él era el sastre del pueblo. Cuando Allison era pequeña, antes que su madre falleciera, solía ver los enfrentamientos que sucedían entre todos los vecinos, pero en particular el de su mamá contendiendo contra la vecina del frente. Y el tema siempre era el mismo, la basura. Allison siempre había escuchado a su mamá decir que odiaba a esa vecina. Desgraciada, ojalá se muera. Siempre tira su basura afuera de la casa a propósito. Muchos podrían decir que esa situación es casi común entre los vecinos, pero eso era de todos los días. Era costumbre de la mayoría de los moradores sacar su basura afuera de su casa, a esperar los fuertes ventarrones, los cuales llegaban al atardecer, llevándose consigo toda la basura del pueblo. Pero como hemos de imaginar, la naturaleza no siempre es buena para solucionar lo que para el hombre representa un problema. La basura siempre iba a parar a la puerta de otros moradores, antes de que se la llevase rumbo al desierto. Por esa razón siempre se suscitaban riñas y enfrentamientos, en especial entre las mujeres. Todos hacían lo mismo, y nadie pensaba en dónde o a qué puerta de qué casa iría a parar la basura. Allison recordaba unos altercados antes que su madre enfermara gravemente. La vecina de al frente había intentado desatascar la basura, que se había enganchado en uno de los postes que sostenía el tejado de su casa. Para mala suerte, la madre de Allison salió justo en ese momento, y terminó creyendo que la anciana vecina había echado la basura a propósito. La ira de su madre fue tanta que en ese mismo momento se descompensó y desde aquella vez Allison no paró de ver a su mamá maldecir a la vecina, sino hasta que murió. Con este mal sabor había crecido la pequeña Allison. Ahora, y el odio hacia esa vecina le acompañaba hasta que ya un día era adulta. Su odio fue tanto que planeó ir en contra de su vida. Cada día la observaba, a duras penas, arrastraba los pies a aquella anciana mujer. Sin embargo, ella parecía enfrentarse a la enemiga de su madre, y nada más importaba. Realmente estaba cegada. Su padre, quien ya estaba entrado en años también, al volver del trabajo, se había percatado de la intención de su hija, por lo que intentó persuadirla de muchas formas, pero ella airadamente le contestó que por la culpa de esa anciana, su madre había fallecido. Nunca se lo voy a perdonar, decía la joven, y golpeaba la mesa con ira. Consecutivamente su padre le respondió que no había sido ella quien había matado a su madre, sino que su mamá se había ensañado de tal forma con la señora que enfermó gravemente del hígado. Ahora puedo verlo en tus ojos, le decía el señor. Luces como tu madre, terca y llena de ira. Y diciéndole esto desde aquel momento, el padre optó por no contradecirla más. Así cada tarde, después de sacar la basura, la hija profería en insultos y reclamos hacia la anciana, quien simplemente la observaba. Así pasó el tiempo, hasta que una noche mientras cenaban su padre y ella, no se contuvo más y le dijo: «Papá, no soporto más a la vecina. Quiero idear un plan para acabar con ella y vengar de esta forma la muerte de mamá, pero tengo miedo que me descubran. No sé cómo hacerlo. ¿Podrías ayudarme?». El padre la observó fijamente y le dio una mirada como que buscaba un plan. Seguido de esto le respondió, sabiendo que la idea de ella era penosa, dijo: «Claro que sí, mi
amor, pero tendrás que visitarla amablemente todos los días, para que cuando ella muera, nadie sospeche o desconfíe que fuiste tú quien la envenenó. Tendrás que empezar primero a dejar de proferir palabras hirientes en contra de ella, y en vez de esto, irás a cuidarla cada día, ayudarle a sacar su basura, y debes cuidarla muy bien. Ser gentil, pasiva, cariñosa, agradecida, paciente, menos egoísta, escucharla y así poder aplicar el plan y conocer cómo es su día a día. De esta forma no se te escapará ningún detalle al momento de saber por qué haces todo eso. Al escuchar esto, la joven no podía creer todo lo que tenía que hacer para llevar a cabo su macabro plan. Sin embargo, por su mente cruzaban las escenas de las veces que su madre se había puesto mal después de discutir con esa anciana. Parecía no tener otra alternativa. Se decidió entonces vengar la muerte de su madre a toda costa. «Bien, padre», dijo ella, «¿cómo lo haremos?» «¿Ves este polvito?», contestó el padre. «Todos los días durante un mes deberás aplicar en la comida de la anciana. Para esto obviamente tendrás que ir a preparar la comida tú misma, y así te asegurarás de que ella ingiera el veneno diariamente y poco a poco irá muriendo». Así la joven, cegada por la sed de venganza y su orgullo que la acompañaba, inició su primer día. Primero sacó su basura. A diferencia de otros días, se quedó esperando hasta que la anciana vecina saliera a sacar su basura también. En eso estaba, cuando de pronto vio a la anciana dejar la basura en su propio frente, y seguido de esto, un fuerte ventarrón arrastró la basura, la cual fue a parar justo en los postes de la casa de Allison. Por lo que entendió entonces que no era ella quien tiraba la basura frente a su casa, sino que el aire mismo lo arrastraba hasta la fachada de su casa. Por su cabeza pasaba que sí, esa sería una coincidencia, pero quiso pensar que había sido una casualidad y continuó con su plan. Por primera vez en toda su vida, y haciendo denodados esfuerzos para controlar su ira, le hizo un gesto como de saludo. Como era de esperarse, la anciana no se lo podía creer, y así fue hasta que un día ella entabló una conversación con la anciana. Empezó a ir a cocinarle cada día, le lavaba su ropa, limpiaba su casa, sacaba la basura junto con ella y, como siempre en cada almuerzo, vertía un poco del polvo que su padre le había dado. Transcurrieron los días y el mes había llegado a su fin. Entonces la hija volvió a decir al padre desesperadamente: «Padre, ya no quiero que ella muera. La amo. Descubrí que es una buena persona. Ahora, ¿cómo hago para cortar el efecto del veneno?», preguntaba la muchacha de manera angustiada. El padre entonces, mirándola tiernamente, la tomó del rostro y le respondió: «No te preocupes, mi niña. Lo que te di fue un polvo a base de arroz. Ella no iba a morir, pero tú sí, al igual que tu madre, pues su orgullo, ira y sed de vengarse la enfermaron hasta causarle la muerte. Agradezco a Dios que hayas recapacitado». ¿Sabes? Muchas veces intenté persuadir a tu mamá, pero ella se rehusó. Yo no pude hacer nada, y para cuando resultó, ella ya estaba sumida en una profunda laguna de ira y resentimiento. Eso en realidad fue el veneno que ella se tomó, y esperaba que muriera aquella anciana. Pero recuerda esto, hija: quien vive en el orgullo, la ira y sed de venganza, muere en soledad. Sin duda alguna, aquella acción del padre actúa como una enseñanza para todos aquellos que optan muchas veces por vivir con un resentimiento hacia sus semejantes, sin darse cuenta que en muchos de los casos no hay justificación alguna para sentir ese rencor. En esta historia, la joven, al igual que su madre, se dejaron llevar por las cosas superficiales. La madre, por un lado, siempre sacó la basura y nunca esperó a ver cómo realmente ésta terminaba enganchada en el poste de su casa, dando como resultado que le tomó un resentimiento a la anciana. La hija, por otro lado, solo se dejó influenciar por lo que veía que pasaba entre su madre y la anciana, sin ponerse a detallar qué era lo que en realidad estaba sucediendo. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna, con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón.
Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.